Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi programa de Historia y Aventura. Quería comentarles que hoy en este programa pues vamos a presentar la reseña histórica de un monje inglés de ascendencia irlandesa, Thomas Gage, que nació aproximadamente en 1602 y que vino de paso por Nicoya. Entonces él cuenta sus experiencias y lo que vivió en este pueblito de Indias de Nicoya en aquellos tiempos. Entonces me alegro mucho porque va a ser mi primer programa, espero que les encante. Es como una reseña porque sería lo mejor, pensé en eso. Entonces a mi criterio quedó bien para hacer el primer video, entonces espero que les encante. E igual suscríbanse a mi canal y para obtener más información de la historia que acontece en este país. Muchas gracias y espero que les guste. Paso de Thomas Gage por Nicoya, año de 1636. Su salida de Cartago y lo que sucedió hacia Nicoya, basado en el libro de relatos del monje irlandés Thomas Gage. El camino por el cual fuimos de Cartago a Nicoya era muy montañoso, duro y desagradable. Encontramos muy pocas haciendas de españoles y pueblos de indios, que eran no solamente pequeños, sino que también sus habitantes eran muy pobres y miserables. Con todo eso, Nicoya es muy bonito pueblo y el principal de un gobierno de españoles, donde encontramos un alcalde mayor, llamado Justo Salazar, que nos recibió muy civilmente y nos dio una habitación para vivir durante nuestra estancia. Él nos causó mucho placer, diciéndonos que aunque no había ningún navío ni fragata en el Golfo de Salinas, creía sin embargo que bien pronto vendría alguno de Panamá para cargar sal y otras mercancías como tenía de costumbre hacer todos los años. La época en que llegamos a este sitio era muy propia para mí para recoger todavía algún dinero después de la gran pérdida que acabamos de tener, porque era un tiempo de Cuaresma, la más grande cosecha de los religiosos, recogiendo, como he dicho más arriba, mucho dinero de las ofrendas que les hacían cuando confiesan y administran la comunión a los indios. La estación y el religioso que tenía la carga de este pueblo me convenían mucho, en un tiempo en que no podía dispersarme de hacer los ejercicios de mi profesión, sin dar a los españoles un justo motivo de sospecha y de condenarme con razón. Este religioso era portugués, el cual hacía cerca ya de 3 semanas antes de mi llegada a este sitio tuvo una gran disputa con el alcalde mayor, Justo Salazar, como por haberse metido a defender a los indios que Salazar maltrataba con exceso, porque éste los emplea como esclavos a su servicio y los de su mujer, sin pagarles el salario de su trabajo que había ganado con el sudor de su frente, haciéndoles trabajar también los domingos. No pudiendo sufrir esto el religioso, les prohibió expresamente en el púlpito de hacerlo en lo sucesivo, y no obedecer más a las órdenes injustas de su alcalde mayor, Justo Salazar, que había sido criado en la guerra y que en otro tiempo había servido en la ciudadela de Milán. Creyó que era muy vergonzoso el sufrir ser tratado de aquella suerte por un religioso que quería criticarle en su destino y privarle de los medios con que acostumbraba a sacarle lucro y provecho. Por eso, después de haberse injuriado recíprocamente, un día se fue todo colérico a la casa del religioso, con su espada desnuda, donde sin duda le hubieran muerto si no lo hubieran impedido algunos indios que se encontraban allí. El religioso, que era tan violento como él, imaginándose que no se atrevería a tocarle a causa de su orden sacerdotal, de miedo de ser excomulgado, en lugar de escaparse, se hacía el valiente, desafiándole con pegarle. Esto aumentó la cólera de Salazar, el cual levantando su espada para darle sobre la cabeza, y el religioso queriendo parar el golpe con la mano, le echó 2 dedos por tierra, y hubiera redoblado su golpe todavía más peligrosamente si los indios no se hubieran interpuesto entre los dos para separarlos y encerrar al religioso en su cuarto. Justo Salazar fue excomulgado inmediatamente, pero siendo un hombre que tenía mucho valor, el obispo de Costa Rica levantó bien pronto la excomunión. Después puso queja contra el religioso de la Cancillería de Guatemala, donde estaba seguro que valiéndose de sus amigos y de su dinero, bien pronto concluiría con este pobre religioso méndicamente. En efecto, hizo de tal suerte que mandó
a venir al religioso a la corte donde tuvo tanto crédito que lo hizo quitar de Nicoya. En este tiempo el religioso se estaba encerrando en su casa sin querer ir a la iglesia para decir la misa, ni predicar ni confesar a nadie, lo que la época le obligaba a hacer particularmente entonces, pero había hecho de su suerte que se hacía asistir por otro religioso, pues estando no solo podía bastar para predicar, confesar y administrar la comunión a un tan gran número de indios, españoles, negros y mulatos, que venían del pueblo y del campo para hacer sus devociones. Habiéndose sabido mi llegada a este sitio, hizo suplicarme de querer asistir a esta clase de empleo, y que por mi trabajo tendría su mesa y un escudo diario por seguir la misa, además de lo que el pueblo ofreciese voluntariamente, y sin contar con mis sermones, de los cuales serían muy recompensados. Estuve en este pueblo después de la segunda semana de Cuaresma hasta Pascua, en que gané cerca de 150 escudos cada uno, y cuando por mis salarios ordinarios y las ofrendas que recibí. En la semana antes de Pascua tuvimos noticia de que había llegado una fragata de Panamá, que había llegado del Golfo de Salinas. Esto nos alegró mucho porque este largo retardo comenzaba ya a darnos miedo. El dueño de la fragata vino a Nicoya, que es como la corte de estas comarcas, y los 3 españoles y yo nos arreglamos con el nuestro pasaje hasta Panamá. A los alrededores de Chira, del Golfo de las Salinas y de Nicoya, hay algunas haciendas de españoles y algunos pueblecillos de indios, a quienes el alcalde mayor empleaba a todos como esclavos a hilar para él una cierta hierba que llamaban pita, mercancía muy estimada en España, y particularmente la que está teñida en micosa, y sus contornos con color púrpura. Para este efecto, una cierta cantidad de indios estaba obligado a ir a los bordes del mar para buscar estas conchas, con que se hace la tintura de púrpura. Púrpura es una especie de concha o de pescado de concha que vive ordinariamente 7 años. Se esconde a principios de la canícula y continúa así escondido por espacio de 300 días. Se les coge en primavera y frotando el uno contra el otro, sueltan una especie de saliva o materia viscosa y espesa como la cera que está blanda, pero esta tintura, tan célebre para los vestidos, está en la boca del pescado, y la más fina se encuentra en una pequeñita vena blanca, no habiendo nada en el resto del cuerpo que tenga uso alguno. El paño de Segovia, que está teñido con ella, se vende hasta en 20 escudos la vara, a causa de la riqueza de esta tintura, y no hay más que con los grandes señores de España que lo usan como lo hacían en otros tiempos los nobles de Roma, en donde se le daba el nombre de púrpura de Tiro. También hay una gran diversidad de mariscos que sirven para hacer diferentes tinturas, y en gran número, que no hay lugar alguno donde se encuentren tantos como este. Las principales mercancías que se hallan en Chira y en el Golfo de Salinas son sal, miel, maíz, trigo, gallinas, que se mandan todos los años por las fragatas a Panamá. Estas partes precisamente para venir a buscar estas mercancías, con esta pita teñida en púrpura de que ya se ha hablado. Y con esto concluimos el breve relato del libro del monje irlandés Thomas Gage en su paso por Nicoya. Bueno, este fue el programa de hoy, que hablaba de las vivencias de Thomas Gage en su paso por Nicoya. Es interesante porque ahí también pues menciona a Justo Salazar. Justo Salazar tuvo 3 hijos, y esta familia pues después de estar en Nicoya emigró a Cartago, donde hubo una amplia descendencia, que por cierto muchos de los Salazar de hoy en día, no todos, ¿verdad?, descienden de este señor Justo Salazar. Bueno, espero que les haya gustado mi programa, y pues hasta el próximo reportaje en que les voy a traer otra interesante reseña histórica. Gracias y hasta luego.